Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Hoy 21 de julio, 2 de la tarde hora colombiana, tenemos el gusto de presentarles la conferencia de Strumer, una empresa de Turquía. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Primero que todo, pues, muchas gracias para todos los que participan de esta conferencia. Para quienes no puedan verla en este momento, por favor recuerden que pueden ver el playback, difundirlo en su grupo de trabajo, enviarnos sus comentarios y sus requerimientos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Vamos a iniciar nuestra presentación. Por favor, me confirma si pueden ver la presentación. Listo, muy bien. Entonces, en el marco de la Feria Virtual Expo GPA, vamos a iniciar la presentación de Strumer, que corresponde a una nueva representación. En primer lugar, pues Strumer se fundó en 2025 con una nueva marca, teniendo como antecedente a Forber Machine, una empresa del sector de plásticos y en especial de cauchos, y ahora conocido como Strumer. Entonces se basa en la experiencia de varios años de los profesionales que trabajan con esta empresa en conocimientos de ingeniería, en maquinaria de plásticos y, como les menciono, en especial en el sector de cauchos con mucha experiencia. Lo que se busca con estas extrusoras en especial, y adicionalmente pues hay equipos auxiliares que vamos a ver posteriormente, se basa en alto rendimiento, durabilidad, eficiencia en las tecnologías de extrusión y adicionalmente un enfoque de ingeniería basado en la constante evolución y capacidad de producción moderna, es decir, la actualización de la maquinaria para que siempre corresponda a las nuevas tendencias que generan mayor productividad, menor consumo de energía y las mejores condiciones de procesamiento. Adicionalmente, Strumer no solo busca ser un fabricante de extrusoras, sino también un socio estratégico en las soluciones para los clientes, para que sean soluciones a la medida y que tengan una durabilidad en el largo plazo. ¿Qué es lo que hace Strumer? Como actividades principales, fabricar máquinas, líneas y unidades estándar para procesos en plástico y caucho, como he mencionado, ofrecer soluciones personalizadas de alta precisión, desarrollar máquinas que aportan valor a los procesos de producción y trabajar con la sostenibilidad y eficiencia energética para obtener el mejor resultado costo-beneficio. De esa manera, Strumer busca dar a las tecnologías del futuro al tiempo que satisfacen las necesidades de hoy. Esto es un objetivo muy interesante y con una empresa que realmente arranca como tal en 2025, pues tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica de conocer este tipo de maquinaria. A pesar de ese corto tiempo, hay un gran conocimiento en fabricación de líneas de juntas de estanqueidad, de mangueras, de tubos, aplicaciones médicas, mangueras de caucho, líneas de perfiles de caucho también y extrusoras y unidades de extrusión. Todo este tipo de cosas en las industrias automotriz, construcción o building para uso médico o de salud y adicionalmente maquinaria y aplicaciones de hogar como serían algunos tipos de cables, mangueras y demás usados en electrodomésticos. Aplicaciones en perfiles, empaques, elementos para aplicaciones en tuberías y demás. Adicionalmente, uso médico, aplicaciones hot melt, que sería para fusión en caliente, y aplicaciones especiales, de las cuales pues cada día hay las aplicaciones y especialidades. También en materias primas, esta tabla nos permite tener un breve resumen en el cual se expresan los materiales, por ejemplo, polipropileno, polietileno de alta, polietileno de baja, lineal baja densidad, PVC, de diferentes tipos, flexible, rígido,
poliestireno, PMMA, ABS, policarbonato, SAN, poliamida, POM, PET, PBT, TPE, y que estos serían elastómeros, el TPE, el TPB, el TPO, y adicionalmente poliuretano termoplástico. Todo esto genera una amplia gama de materiales y aplicaciones para uso industrial y los sectores que hemos mencionado. En el caso del stand, posteriormente quienes deseen conocer mucho más detalles pueden ver equipos auxiliares de diferentes características, entre las cuales está unidades de apilado, unidades de corte, maquinaria específica de caucho para trenzado, no trenzado, entre ellos EPDM, NBR, SBR y otros. Y adicionalmente, para uso médico, el trabajo con líneas de silicona, mangueras y tubos, puntas y sellos, y las extrusoras especiales para silicona, como mencioné. Entonces, las líneas principales las vamos a ver ahora, y por favor, quien desee profundizar, conocer un poco más, puede visitar el stand de Strummer y enterarse de más información, hacernos llegar sus inquietudes y con mucho gusto las atenderemos para el mercado LATAM. Entonces, estas Univex corresponden a extrusoras termoplásticas universales que corresponden a amplia gama que van desde perfiles y juntas hasta mañeras y productos médicos. ¿Qué características tienen estas Univex? Corresponde entonces al diámetro del tornillo. Recuerden que siempre se define el tornillo, el diámetro que corresponde, y va desde 30 hasta 150 milímetros, de la menor capacidad hasta la capacidad máxima, y eso equivale en un rango de capacidad en kilos por hora, del cual estamos hablando de 30 kilos hora hasta 600 kilogramos por hora. Va a depender del tipo de material que se suministre y las temperaturas de procesamiento y la velocidad con la cual gira el tornillo. La relación LD normal para termoplásticos corresponde a 25 y 30. Tiene una baja temperatura de fusión y excelente homogeneidad de la masa fundida. Eso permite que no haya problemas de grumos, de rayas, de material mal fundido. Adicionalmente, el sistema de usillo tiene acero nitrurado para evitar que tenga fácilmente rayones, desprendimiento de superficies y que se afecte por la temperatura. También tiene alta estabilidad de mezcla y de flujo, de tal manera que el material no quede pegado fácilmente y que se pueda quemar en el usillo. Tiene también motor y reductores de bajo consumo y alto rendimiento, que es lo que se busca desde el punto de vista energético, sistemas de calefacción de alta eficiencia y un control preciso de la temperatura mediante sistemas proporcional integral diferencial de control de la temperatura. Eso corresponde a la línea Univex, que es una gama de extrusoras con diferentes características, como acabo de mencionar. También está la Wirex, que corresponde a aquellas máquinas que tienen una estabilidad de flujo eficaz a bajas velocidades y proporcionan el máximo rendimiento y mayor homogeneidad. Se utiliza especialmente para materias primas como PVC, polietileno, XLP y HFFR. Por esto son utilizadas en especial en el sector cablero, en este tipo de aplicaciones y materiales. Aquí revisamos el diámetro del usillo: 45, 60, 75, 90 y 120 milímetros. Una relación LD 25 y 30, y una capacidad de producción entre 50 kilos y 900 kilos por hora. Adicionalmente, pues, como cosa especial, los motores y los reductores tienen bajo consumo energético y un alto rendimiento. Aquí vemos algunas de las aplicaciones para aislamientos de cables. En algunos casos, dependiendo de lo que se requiera fabricar, pues sería para aplicar también chaquetas o adicionalmente materiales que tengan aislamiento con rayas, si se utiliza
una coextrusora. Hay otra línea que se llamaría Jefex, la cual vamos a detallar. En este caso tenemos este tipo de extrusoras, proporcionan un alto rendimiento y homogeneidad de la masa fundida para uso en especial con poliolefinas, de las cuales ya mencionamos que se requiere una alta capacidad como lineal baja densidad, alta densidad, baja densidad simplemente o polipropileno. ¿A qué corresponde este tipo de extrusoras? Pues tienen diámetro de usillo de 45 a 120, la relación LD es 36 y 40, tenga presente que la relación anterior era 25 y 30, eso permite obtener un rango de capacidad muy interesante entre 100 y 1200 kilogramos por hora, es decir, para una alta salida, un alto flujo, realmente es muy importante este tipo de extrusora Jetex, corresponderían a unos perfiles, a unas láminas, a unos tubos o a algunos tipos de rollos en los cuales se requiere mucha efectividad, mantener las condiciones dimensionales, las condiciones de temperatura y de procesamiento lo más estables posible. Y adicionalmente los diseños del husillo permiten tener alta estabilidad de mezcla y flujo. Eso son las extrusoras Jefex. Ahora vamos a ver este tipo de extrusoras, las Rubex. Tengan en cuenta que vamos a ir comparando. Son principalmente para extrusoras de caucho. En este caso de caucho hay una variación muy significativa porque cuando hablamos de las extrusoras anteriores, la Jefex, la Wirex, la Univex, el material se carga principalmente en pellets más que en polvo porque no es muy eficiente en la dosificación de esa manera, sino principalmente como pellets. Mientras que en este caso de extrusoras de caucho hablamos de Rubex cuando se van a obtener perfiles, mangueras, juntas basadas en materias primas como NBR, EPDM, SBR y FKM. Para este tipo de cauchos la alimentación normalmente es especial y se requiere una máquina que tenga robustez, alta eficiencia, homogeneidad y alta calidad de producto. ¿A qué corresponde este tipo de diámetros? Hablamos de diámetros de 45, 60, 90, 120, 150, 250 milímetros, que no habíamos visto anteriormente. Hemos visto 120, por ejemplo, o 150. En este caso hablamos hasta de 250 milímetros. Los tornillos para caucho son mucho más cortos. La relación L sobre D va de 9 a 14 o a 17 aún. Mientras que en los casos anteriores hablamos de 36, 40, 25, 30. Pues son extrusoras mucho más cortas y normalmente se trabajan a una temperatura mucho menor. El rango de capacidad para este tipo de Rubex va de 20 kilos a 2500 gramos por hora, lo cual indica que la máquina es bastante robusta, que hay homogeneidad de la masa fundida, que el sistema de husillo y cilindro funciona muy bien y adicionalmente hay recubrimiento metálico para evitar el desgaste. Eso es muy importante. Si hay desgaste, si hay abrasión, pues las piezas van a tener un desgaste prematuro y se van a afectar, por lo cual es conveniente que se tenga este tipo de recubrimiento bimetálico. Adicionalmente, tiene un motor y una caja de engranajes de bajo consumo energético y un alto rendimiento. Y adicionalmente el sistema de refrigeración también tiene que ser de alta eficiencia. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas piezas de caucho que se fabrican con las extrusoras Rubex.
También hay otra línea que sería las COEX serie. Este tipo de extrusoras termoplásticas de la serie OEX pertenecen a la categoría de extrusoras auxiliares. ¿Cómo distingue una extrusora auxiliar? Lo distingue de varias maneras. O sea, tiene baja capacidad, un diseño ergonómico, pero en especial lo puede distinguir por las características del tornillo 25, 30, 35, 40 milímetros. En casos anteriores hablamos hasta 250 milímetros. La relación LD tiende a ser corta, 25, pero recuerden que en las de caucho la relación era 9 a 14 o 17. El rango de capacidad es pequeño, de 4 a 35 kilos por hora, lo cual sería muy adecuado, por ejemplo, para colocación de rayas como una coextrusora, donde el material aislante en aislamiento o en chaqueta va a tener el material principal y la constructora va a dar un color para identificación de fases, para dar una información adicional y distinguir una fase de otra. Adicionalmente, entonces, tienen baja temperatura de fusión, se funden excelentemente, de tal manera que no se quema normalmente en la salida del tornillo, y adicionalmente tiene un diseño ligero, móvil y ergonómico. Una de las características de estas extrusoras o coextrusoras es que son móviles, permiten desplazarse a la unidad de producción donde está la extrusora principal, y hay modelos tanto horizontales como verticales dependiendo de lo que se requiere. Tamaño compacto, requiere el mínimo espacio, tanto el motor y el rotor son de bajo consumo energético, de tal manera que no afectan el desempeño de una línea, un control de temperatura preciso, y normalmente se utilizan como extrusoras auxiliares en planta. Este tipo de aplicación es bastante interesante porque al tener una coextrusora, una línea adicional en planta, pues se puede correr el material y tener una observación previa del comportamiento del material. ¿Para qué materiales se utiliza? PVC, polietileno, XLP, HFCR, poliestireno, ABS, poliamida, PPE y TPU. Recuerden que si bien la relación LD sobre es constante y los tornillos son relativamente delgados, pues al variar el perfil de temperatura de la salida de la extrusora, pues se puede trabajar con diferentes materiales. Obviamente el flujo va a depender de la temperatura del material y de las características de la velocidad del tornillo para dar mayor o menor cantidad de material, y es lo que hay que ajustar justamente en planta para poder fabricar adecuadamente. Adicionalmente tenemos la línea Rubex S. Aquí vemos algunas características que se usan en especial para silicona. Se alimenta silicona en frío y tienen varias aplicaciones: los perfiles, las mangueras, las puntas, los cables y productos de sellado. Han visto la eficiencia que tiene muchas veces sello de silicona y que proporciona alta robustez, eficiencia, homogeneidad y alta calidad de producto en aplicaciones para alto nivel de sellado y en materiales de aislamiento eléctrico. Debido a su comportamiento de barrera, su comportamiento dieléctrico, pues permite fabricar, por ejemplo, cables que van a ser usados en hornos, en diferentes tipos de instalaciones que están sometidas al calor y que no se funden fácilmente. ¿Qué características tienen estos equipos? Rubex S. Diámetro de tornillo 45, 60, 90 y 120. La relación LD es 12. Normalmente ya está definida. O sea, es un tornillo más corto todavía que el utilizado en NBR o en EPDM. La capacidad
de 10 a 450 kilos. Adicionalmente, el diseño es de alto rendimiento, que puede trabajar diferentes durezas y grados, un sistema de rodillos de alimentación fácilmente extraíble. Entonces, en este caso no se utiliza normalmente pellets, sino se utiliza un sistema de dosificación de rodillos y generalmente se utilizan cintas o alguna especie similar de alimentación para pasar a través de sistemas de rodillos. El motor y caja son de bajo consumo, tiene buen sistema de refrigeración y un sistema de control proporcional integral diferencial adecuado. Aquí se tiene para diferentes usos, para uso médico y diferentes aplicaciones eléctricas. Entonces, para este tipo de casos, se recomienda las líneas Rubex S. Ya hemos hablado, entonces hay diferentes tipos. Para hacer un resumen muy breve, Univex, que sería como uso general, las Wirex, recomendadas para cables, las Jefex, recomendadas para polietilenos, las Rubex, recomendadas para cauchos, y haciendo la eh, confirmación COEX, que sería como las constructoras, y finalmente las Rubex S, que corresponden a específicamente silicona. Entonces, al tener un tipo de pedido, pues hay que ver qué tipo de material, qué características, qué norma, qué requerimientos debe tener para saber el tipo de extrusora, si es para RUEST o es CPX o es Univex o cuál te corresponde, si se puede fabricar el material, qué rango de capacidad se tiene para fabricar los materiales y obviamente analizar, usar la máquina adecuada para validar comportamiento en planta. Y posteriormente, estos materiales fabricados se llevan a control de calidad para hacer una evaluación detallada de su uso y de sus resultados. Entonces, la recomendación es que realicen un ensayo, no lo descarten, simplemente si en el momento lo vio, busquen optimizar, busquen encontrar si realmente el problema se debe al procesamiento en máquina o a que el material no corresponde a los requerimientos, y de esa manera pueden tener una buena alternativa para ese tipo de usos. Hay otra línea también de mucho interés, que es el sector automotriz. Recuerden, aquí está muy interesante la imagen donde está realmente el motor, los elementos eléctricos, donde van. Con el desarrollo tecnológico cada vez se utiliza más el concepto automotriz, utilizando la menor sección posible, es decir, que el cable tenga la mayor temperatura posible y también las piezas adicionales tengan la mayor temperatura posible con la menor sección, de tal manera que no generen un consumo de espacio muy significativo, sino que se tenga más espacio disponible en el vehículo para cargue, para paquetes, para uso personal o el número de personas necesarias. Entonces, de esta manera, Strummer, con años de experiencia en el sector automotriz y la cadena de suministro, ofrece entonces soluciones innovadoras, fiables, de alto rendimiento, que llevan desde perfiles técnicos hasta mangueras juntas y mangueras de caucho no trenzadas, tejidas y no tejidas, gracias a sus extrusoras y sus líneas de extrusión. Recuerden que las mangueras muchas veces van sencillas o van tejidas o no tejidas, dependiendo del requerimiento, la exigencia que tenga para durabilidad y sus usos. En el caso de building, pues, hablamos por sectores, pues ya mencionamos automotriz, ahora mencionamos building. La demanda de materiales en el sector de construcción corresponde a este tipo de materiales y está en aumento. Entonces es muy importante saber si la persona cumple su ciclo realizando building. Aquí vemos algunos de los cables que más se utilizan y adicionalmente algunos de los cables que corresponden a instalaciones complejas.
donde hay varios cables, varias secciones, varios conductores. Todo ese tipo de cosas se pueden fabricar con las diferentes extrusoras que vimos de Extrumer. Para el caso de energía, hay una aplicación muy interesante que corresponde a energías no solo tradicionales, sino también alternativas en las cuales los cables tienen unas características diferentes, no solo en dimensiones, sino también en comportamiento frente a la luz solar, frente a la humedad, y al colocarlos en instalaciones exteriores hay que tener en cuenta las exigencias de este tipo de cables. Aquí vemos también para energía eólica, para paneles fotovoltaicos y demás. Este instrumento ofrece soluciones duraderas, funcionales y de alta calidad para necesidades como cables, productos aislantes, perfiles de iluminación decorativa y gracias a sus sistemas de extrusión desarrollados para estos sectores. Es muy interesante ver esta aplicación. En el sector salud que lo mencionamos, pues hablamos de la importancia de la seguridad, la higiene, la precisión y la calidad. Ese tipo de cosas deben cumplirse al fabricar un tubo o alguna pieza similar. En este caso, como hablamos de extrusión, entonces estamos hablando de eh, tubos, microtubos, catéteres, para suero, para otras aplicaciones, inclusive para suministro de sangre y demás. También electrodomésticos. Recuerden que cada día se tienen más electrodomésticos, más aplicaciones para facilitar el uso diario, pero el consumo de energía pues obviamente aumenta porque cada vez necesitamos más electrodomésticos que estén trabajando durante todo el tiempo para cumplir los requerimientos de la gente. Entonces hay una transformación hacia materiales más ligeros, resistentes al calor de los productos químicos, pero obviamente hay que tener en cuenta el diseño de tal manera que se cumpla esto, pero también que cumpla los requerimientos para su aplicación y su uso. No solo que sea más liviano, no solo que sea resistente al calor, sino también que sea duradero, que no presente fácilmente puntos de falla y que evite ser un riesgo para el usuario. Entonces, Struber con extrusoras de alta precisión y líneas de extrusión desarrolladas para el sector de electrodomésticos ofrece soluciones fiables, duraderas y funcionales en muchas áreas, desde juntas hasta puertas de refrigeradores, hasta sistemas flexibles utilizados en lavadoras, lavavajillas. Todo este tipo de cosas es necesario tenerlas en cuenta para que el funcionamiento de los equipos sea el óptimo. Y bueno, es lo que tenemos de Strumer, una representación muy interesante que tiene una amplia gama de extrusoras dependiendo del requerimiento. Recuerden que no solo es para cauchos, sino también para termoplásticos, pero obviamente en cauchos hay una especialidad en la cual ofrecen alternativas, otras opciones, y en general para todos los materiales termoplásticos también. Dicho esto, entonces, recuerden por favor ver el playback, visitar el stand de Strumer, hacernos llegar sus inquietudes, sus requerimientos y adicionalmente tener el gusto de contactarlos, de enviarles las cotizaciones, enviarles la información técnica que requieran y compartir en el marco de la feria Expo GPA esta conferencia. Posteriormente vamos a tener en julio 22 una sobre colectores solares, el 23 una conferencia muy especial de D-City, y el 24 tenemos el cierre o la clausura de la feria para julio 24 a las 4 de la tarde, donde vamos a presentar las actividades principales realizadas, así como invitarlos para actividades futuras. Dicho esto, entonces, para todos, si no hay ninguna inquietud, muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos en las actividades de esta semana y muchas gracias por participar en la feria virtual Expo GPA, siempre con el interesante y muy valioso apoyo de la plataforma Visiri. Bueno, para todos,
Muchísimas gracias y un cordial saludo. Hasta luego.